Ok, como recordamos, los derechos de autor resulta ser de gran utilidad, pues permiten al autor poder exigir respeto de la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación. Determina si será divulgada y en qué forma o si se mantendrá inédita. Incluso permite retirar la obra del comercio. Es por ello que resulta de gran importancia, pues protegen, como ya se mencionó, al autor y a su obra, garantizando así que su trabajo sea reconocido. Nuestro objetivo principal es brindar una idea más clara sobre los derechos de autor, su historia y antecedentes, los conceptos básicos y la evolución en México, los principales tipos de obras, etc. Muy bien, iniciemos hablando de un poco de los conceptos básicos. En la terminología jurídica, la expresión de derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se presentan a la protección de derechos de autor y van desde libros, música, pintura, podcast, escultura, escritura, etc. El derecho de autor confirma su titular de derechos o morales o patrimoniales. Los morales son perpetuos e irrenunciables, son aquellos que mantienen un vínculo personal entre los autores y sus obras. Incluyen el derecho a ser reconocidos como autores de una obra, esto significa que los autores pueden poner sus nombres o poner un nombre ficticio, mientras que los derechos patrimoniales son susceptibles de ser transmitidos y son temporales y corresponden al derecho exclusivo de autorizar o prohibir cualquier forma de explotación económica. Vayamos a un poco de la historia. Por ejemplo, en México, la primera ley federal sobre derecho de autor fue en el año 1947 y fue estipulada de un código civil que fue hecho en el año 1928. Este reglamento fue editado y fue avanzando. La ley concedía al autor el derecho de publicar su obra en cualquier medio con fines de lucro, así como la transmisión, comunicación, traducción y reproducción parcial o total, extendiendo su vigencia al derecho de autor 20 años después de su muerte. Esta misma ley en México fue evolucionando. En el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias, el 24 de julio de 1971 se firmó, y hasta el 17 de diciembre de 1974 fue puesta en acción la ley. Esta ley elevaba los niveles de protección y la estandarización de reglamentos convencionales. La Ley Federal sobre el Derecho de Autor fue reformada y adicionada el 11 de enero de 1982, quedando incorporadas algunas decisiones acerca de las obras y las interpretaciones usadas con fines publicitarias, propagandísticas o amplio a la protección no solo a los autores, sino también a intérpretes y los ejecutantes. En 1991, esta ley fue objeto de nuevas reformas y adiciones. En México sí existen proyectos actuales, pero ¿qué tipos de obras existen? La decisión 351 de 1993 y la ley 23 de 1982 determinan que el objeto de derecho de autor son las obras literarias, artísticas y científicas. No obstante, dicho objeto no está limitado a estas categorías. ¿Qué es una obra literaria? Una obra literaria es aquella obra plasmada o susceptible de serlo. Es un escrito tangible o en cualquier tipo de soporte como libro, folleto y otros escritos. Las conferencias, alocuciones y sermones y otras obras de la misma naturaleza. En esta categoría también se encuentran las obras de carácter científico. Esta definición se encuentra, entre otras, en la Ley 23 de 1982. ¿Qué es una obra artística? Es aquella obra que apela al sentido estético de quien la contempla, buscando generar una impresión, no necesariamente buena, a través de la disposición de elementos como la pintura, los dibujos, grabados, litografías, etc. ¿Qué es una obra musical? Es aquella obra que se compone de una partitura con o sin letra, que representa un sonido que apela al sentido estético de quien lo escucha. ¿Qué es una obra audiovisual? Bien, una obra audiovisual es aquella obra que se plasma mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación visual, independientemente de las características de soporte. ¿A qué se refiere? A videos. Se refiere principalmente a eso, a videos. Que es un programa de software, bueno, es la expresión de un conjunto de instrucciones mediante un lenguaje computacional, códigos, planes o cualquier otra forma, que al ser incorporados por un dispositivo es capaz de hacer que un ordenador ejecute una determinada tarea. Eh, este tipo de obras también comprende la documentación técnica y los manuales de uso. ¿Qué es una base de datos? Bien, una base de datos es una compilación de información que se dispone y selecciona de tal forma que constituye una creación intelectual y será protegible solo en algunos casos específicos. La protección no implica la protección de los datos compilados, sino la forma en cómo estos se disponen en dicha base de datos. En conclusión,
Los derechos de autor son muy importantes, ya que permiten que el autor pueda constar que su obra es suya, él pueda decidir qué hacer con sus obras, qué no se puede hacer con sus obras. Ah, Permite dar a conocer tu trabajo, que evidentemente pues al ser un trabajo meramente intelectual pues no es un trabajo que puede ser con la finalidad o no la finalidad de lucro, pero que permite como esa compensación, que no sea de lucro, se compense de manera que sea reconocida, que es lo que principalmente se busca con los derechos de autor, que una obra sea reconocida y que se le dé el crédito a dicho autor. Conclusión de Aguilar Flores Julio Isaac. Los derechos de autor son muy importantes porque son el reconocimiento que se merece el creador de contenido, ese libro, ese podcast, dibujo, etc. Respetarlo y darle el crédito que se merece es igual de importante que el uso que le damos. En mi conclusión personal, pienso que los derechos de autor son de vital importancia para que el trabajo del dicho autor sea respetado y pues no pueda ser modificado por cualquier persona sin su consentimiento.